Hola y bienvenidos a Euronews hoy con nuestra selección de las noticias más destacadas de este 10 de diciembre. Estos son los titulares. En respuesta a la crisis de los chalecos amarillos, Emmanuel Macron aumentará el salario mínimo y bajará impuestos para calmar las protestas. Theresa May trata de ganar tiempo y aplaza la votación del acuerdo del Brexit en el Parlamento británico. Promete que intentará un mejor acuerdo. El pacto migratorio de la ONU ha sido aprobado en la cumbre de Marrakech entre llamamientos a una cooperación multilateral. Carlos Ghosn, acusado de ocultar ingresos durante 5 años, podría pasar las Navidades entre rejas en Japón. Una activista iraquí y un ginecólogo congoleño reciben el Nobel de la Paz por su lucha contra la violencia sexual. ¿Será la última Navidad juntos? En el contexto de un Brexit de nunca acabar, una agencia publicitaria ha creado un villancico de despedida. Emmanuel Macron anuncia medidas concretas para mitigar las protestas de los chalecos amarillos, entre ellas un aumento del salario mínimo, la exención de los impuestos para los jubilados y ayudas para familias monoparentales. Macron subirá el salario mínimo y bajará impuestos para calmar las protestas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que subirá en 100 euros el salario mínimo, bajará impuestos a los pensionistas y a los trabajadores. Es su esperada respuesta en un discurso en donde ha tratado de responder a las demandas en cascada de los chalecos amarillos. Le pido al Gobierno y al Parlamento que haga lo necesario para poder seguir mejor su trabajo desde el principio del año que viene. La retribución de un trabajador con salario mínimo aumentará 100 euros mensuales desde el año que viene sin que le cueste ni un euro de más a su empleador. Quiero volver sobre una idea justa, que el aumento de trabajo equivalga a un aumento de beneficios. Las horas extras serán pagadas sin impuestos ni carga desde 2019. Quiero que esta mejora sea perceptible. Por eso le pediré a todos los empresarios que puedan que paguen una prima de fin de año a sus empleados. Y esa prima no tendrá ni impuestos ni cargas. Macron reconoció que sus palabras han herido a algunos en el pasado y consideró justificado el descontento que ha provocado las protestas. Anunció que decreta un estado de emergencia económico y social para hacerle frente. Según el último sondeo, el 68% de los franceses apoya a los chalecos amarillos, a pesar de la violencia en la que han degenerado las últimas protestas. Nuestra corresponsal en París, Annelise Borges, acompañó a los chalecos amarillos en el 4º fin de semana consecutivo de manifestaciones. Veamos su reportaje en los Campos Elíseos. Exactamente hacia dónde se dirige Francia. El sábado miles de personas salieron a las calles sugiriendo que tenían una respuesta a la pregunta. El cuarto acto de protesta de los chalecos amarillos fue el más multitudinario. Los manifestantes acusan a la policía de provocar disturbios, arrinconándolos y usando gas lacrimógeno y balas de goma contra multitudes pacíficas. Esto es por lo que los manifestantes denuncian a la policía. Esta es una creación francesa, se desarrolló aquí en Francia. Se llama flashball y esto, combinado con el gas lacrimógeno, es la razón por la cual la gente ha estado corriendo por los Campos Elíseos. Lo que está sucediendo aquí es muy diferente de lo que sucedió la semana pasada. Lo único que es similar es ese canto. Piden la dimisión de Macron, que Macron debería renunciar. ¿Y usted, señor, por qué está aquí? Como todos los demás, vine para mostrar solidaridad, para más distribución de la riqueza y para que Macron se vaya. Macron debe renunciar. Macron debe irse, Macron tiene que renunciar. Este es el único mensaje que se escucha en toda Francia.
Es muy difícil decir si estos chalecos amarillos lograrán o no eliminar a Macron del poder. Lo que es increíble es ver escenas como esta una vez más aquí en la capital francesa. May está contra las cuerdas y trata de ganar tiempo antes de la votación del Brexit en el Parlamento británico. La Premier ha prometido en la Cámara de los Comunes que negociará un mejor acuerdo. ¿Pero cómo? May confirma al Parlamento el retraso de la votación del Brexit. La primera ministra británica ha comparecido ante el Pleno de la Cámara de los Comunes para comunicar que su gobierno ha decidido aplazar la votación del Brexit que estaba prevista para este martes. El acuerdo sirve a los resultados del referéndum, protege los empleos, la seguridad y nuestra unidad, pero también representa el mejor acuerdo que es realmente negociable con la UE. Creo en ello al igual que muchos miembros de esta Cámara y sigo creyendo que hay una mayoría que ganar en esta Cámara en apoyo del tratado y puedo asegurar garantías adicionales para conseguirlo. Y es en lo que me concentraré en los próximos días. No habrá Brexit permanente y con éxito si no hay acuerdo en ambos lados del debate, Reino Unido y UE. Todo está en el aire. El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, no ha aclarado si presentará una moción de censura al gobierno de May para derrocarla y frenar el Brexit. Este es un mal acuerdo para nuestra gente, un mal acuerdo para nuestra economía y un mal acuerdo para nuestra democracia. Nuestro país se merece algo más que esto. Si la primera ministra no puede tener claro que puede renegociar el acuerdo, entonces lo que tiene que hacer es ceder el paso. Si Corbyn presenta la moción de censura, tendría el apoyo de los 35 diputados del Partido Nacionalista Escocés y un número indeterminado de las propias filas conservadoras. No ha habido reacción inesperada en los mercados, salvo que la libra cotiza al mínimo en los últimos 18 meses. El Reino Unido puede revocar el Brexit unilateralmente según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hasta el último minuto podrá suspender el proceso de salida de la Unión Europea y en cualquier momento hasta la medianoche del 29 de marzo de 2019. El gobierno británico puede revocar unilateralmente el Brexit. Según ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Londres puede dar marcha atrás en su decisión de abandonar el bloque comunitario sin tener que consultar a los demás Estados miembros, por lo que seguiría perteneciendo a la UE después del próximo 29 de marzo, la fecha de salida prevista. El fallo ha visto la luz 24 horas antes de que el Parlamento británico se pronuncie sobre el acuerdo de retirada de la UE alcanzado entre la primera ministra Theresa May y el bloque comunitario. May no tiene garantizados los apoyos necesarios. Recibida con frialdad por los partidarios del Brexit, la decisión judicial alienta a quienes en el Reino Unido quieren evitarlo a toda costa. Más de 160 Estados miembros de las Naciones Unidas han adoptado en Marruecos un acuerdo internacional que prevé un enfoque mejor y más coordinado de la migración. ¿Quién está a favor y quién en contra y por qué es tan controvertido? Paso definitivo para una solución global al desafío migratorio. Más de 150 países de los reunidos en Marrakech han firmado el primer pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular de Naciones Unidas. El acuerdo, una declaración de intenciones no vinculante que reconoce la soberanía de cada país para establecer sus políticas, debe someterse a un último voto en la Asamblea General de la ONU la próxima semana. El intercambio de información o el veto a las detenciones arbitrarias están contempladas en el texto. Ya sea un movimiento voluntario o forzado y hayan podido no obtener una autorización formal, todos los seres humanos deben tener sus derechos humanos y su dignidad respetados. Negar esto y vilipendiar a cualquier grupo de personas es el camino hacia la deshumanización y el horror. No debemos sucumbir al miedo o a las falsas narrativas. La supuesta satisfacción que debería provocar un acuerdo así no ha sido tal en una Europa que ha vuelto a certificar sus profundas grietas en cuanto a la inmigración. Miembros comunitarios del centro y este del continente, además de Italia, han rechazado el pacto. Junto a ellos, países receptores de inmigrantes como Australia, Chile, Israel o República Dominicana también se han retirado en las últimas semanas.
Estados Unidos se negó desde un primer momento a un enfoque global de la cuestión. España se suma al pacto migratorio de la ONU rechazado por varios gobiernos conservadores y ha anunciado en Marrakech medidas para abordar el fenómeno migratorio. Compromiso con el mundo y compromiso con los españoles. Pedro Sánchez ha aprovechado su presencia en la cumbre sobre la migración organizada por la ONU en Marrakech para anunciar la puesta en marcha de un plan de ciudadanía e integración de los inmigrantes. El presidente del Gobierno ha avalado el compromiso de España con el Pacto Global por una migración segura, regular y ordenada. El Pacto Mundial que firmamos hoy en Marrakech orienta el camino a seguir para canalizar correctamente los flujos migratorios. Cooperación internacional basada en la responsabilidad compartida y en la solidaridad. Sánchez ha defendido la existencia de un fondo específico para la integración de inmigrantes que facilite la colaboración con los gobiernos regionales y locales. Acusado de ocultar sus ingresos durante 5 años, Carlos Ghosn podría pasar las Navidades entre rejas en Japón. Las autoridades niponas prolongan la detención del magnate de la automoción durante 22 días más por las sospechas de nuevos delitos. Continúa el calvario japonés de Carlos Ghosn. Este lunes, la Fiscalía de Tokio ha acusado formalmente al expresidente de Nissan de ocultar al fisco cerca de 5.000 millones de yenes, unos 39 millones de euros, entre 2010 y 2015. A eso se une una prolongación de su detención provisional por un nuevo cargo, también por ocultación de ingresos en los últimos 3 años, por lo que es posible que el empresario pase las Navidades en la cárcel. Asimismo, está siendo investigado por abuso de bienes sociales, por haber cargado lujosos gastos personales en las cuentas del grupo automovilístico. La caída en desgracia de Carlos Ghosn comenzó el 19 de noviembre, cuando aterrizó en Japón en su avión privado. En cuestión de horas, el poderoso patrón de la alianza entre Renault, Nissan y Mitsubishi Motors fue detenido y enviado a una prisión al norte de Tokio. El congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad reciben el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para acabar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Diferentes historias de esperanza y resiliencia se unieron para recibir el más alto galardón de paz del mundo, el Premio Nobel. La defensa de Nadia Murad por las víctimas de abuso sexual surgió de sus propias experiencias a manos de los brutales secuestradores del autoproclamado Estado Islámico. Muchas gracias por este honor, pero el único premio en el mundo que puede restaurar nuestra dignidad es la justicia y el enjuiciamiento de los delincuentes. No existe un premio que pueda hacer honor a nuestra gente y a nuestros seres queridos que fueron asesinados únicamente porque eran yazidíes. Después de escapar de la esclavitud sexual en el norte de Irak, Murad, de 25 años, se dedicó a explicar la difícil situación de su comunidad, víctima de abusos de todo tipo por parte del grupo terrorista. Los investigadores de crímenes de guerra de la ONU ahora están trabajando en la región. El otro ganador, el doctor Denis Mukwege, dirige una clínica en la República Democrática del Congo que trata a mujeres víctimas de la violencia sexual. En la ceremonia en Oslo instó a actuar contra los líderes de los países y regiones donde ocurren tales crímenes. Los estados deben dejar de darles la bienvenida desplegando la alfombra roja y en vez de esto tienen que trazar una línea roja contra el uso de la violación como arma de guerra. Esta línea roja consistiría en imponer sanciones económicas y políticas a estos líderes y llevarlos a los tribunales. Hacer lo correcto no es difícil, es una cuestión de voluntad política. Según datos de UNICEF, más de 200.000 mujeres son violadas cada año en la República Democrática del Congo. La última Navidad antes del Brexit ha inspirado a una agencia publicitaria un villancico en el que los británicos nos echan de menos, incluso antes de consumarse el divorcio británico de la UE. Música melancólica, velas, Papá Noel, gente abrazándose. Sí, es un villancico, pero ¿y la bandera de la Unión Europea? Es la banda sonora que ha puesto a la Navidad y al Brexit una agencia publicitaria británica.
Este año queríamos hablar del Brexit y del efecto que tendrá en la industria creativa. Todo el mundo habla del efecto que tendrá en la industria financiera. Londres es la capital creativa de Europa y si el Brexit sigue adelante, puede tener un efecto negativo en nuestro negocio. Seb Hill es uno de los creadores del villancico en el que resalta ciertas cosas que perderá Reino Unido con la desconexión. Porque no todo van a ser manifestaciones y enfrentamientos, por lo menos esta Navidad, la última de Reino Unido en la Unión Europea. Así termina esta edición de Euronews.